Perfecto. Bueno, un saludo para todos los que nos ven desde casa, un abrazo a la distancia y también un feliz año para los que todavía no hemos visto. Les voy a pedir por favor, bueno, ya se dieron cuenta que no hemos vuelto a usar la pantalla y creo que ya no la vamos a volver a usar, pero entonces les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 15 y, mira, no puse el micrófono, pero yo no sé si funciona, si viene cargado eso. No, pero ahí se oye. Les voy a pedir que abran en la Biblia en el capítulo 15, versículo 8. Vamos a estar, bueno, en realidad vamos a estar recorriendo los primeros 10 versículos, pero nos vamos a concentrar en los versículos 8, 9 y 10. ¿Sí? Vamos a hablar de varias cosas. Les decía, antes de empezar, hace unos minutos, les decía que cada capítulo tiene un tema principal, ¿sí? Cada capítulo tiene un gran tema y luego de ese tema hay subtemas o temas que no porque no sean tan importantes como el tema principal, pero son temas, a ver, son temas que están en un nivel por debajo del tema principal, ¿sí? Y cada uno de esos temas a su vez contiene otros temas. Entonces, específicamente hoy, ustedes van a ver cómo vamos a terminar de estudiar algunos de estos pequeños temas que están contenidos en este capítulo y de un pronto a otro vamos a recordar uno de los grandes temas que trata el capítulo 15 y luego nos vamos a enfocar en uno de los temas pequeños y luego vamos a unir todo para que todo tenga sentido y podamos darle una correcta continuidad a todos los versículos que vamos a ir estudiando. No sé si me entendieron, yo no me entendí. No, sí. Entonces, por ejemplo, el gran tema del capítulo 15 es este proyecto de comunión, ¿sí? Pero hay otro gran tema por debajo de ese, que es el que vimos en el versículo 16, cuando él dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, ¿sí? Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Vimos este tema que estudiamos por varias semanas, que tenía que ver con que no fuimos nosotros quienes tomamos la decisión de establecer una relación personal con Él. Fue Dios, desde antes de la fundación de todas las cosas, quien decide, quien le da el visto bueno a la creación. Él decide establecer una relación personal con el hombre, ¿sí? Así es que crea toda esta innumerable cantidad de circunstancias que rodearon nuestra vida hasta llevarnos al punto de volver a nacer, ¿sí? Pero fue Él el que decidió escogernos. Esa palabra es muy peligrosa y se ha usado muy mal. Yo prefiero usar la palabra nos eligió, en el sentido no que nos haya elegido por nuestras capacidades, sino que nos eligió para establecer una relación personal con nosotros, ¿sí? Y para establecer un proyecto a través de nuestras vidas. Ok, en fin, ese es un tema que está por debajo del tema principal, ¿sí? Son temas que nos vamos a ir encontrando y ahí hemos ido estudiando temas que están todavía en cada versículo, en cada expresión, en cada palabra. Ok, entonces vamos a irnos moviendo para ir enlazando todas las cosas y que todo tenga un mayor sentido o una mayor claridad. La semana anterior, no sé si se acuerdan, nos quedamos hablando de este tema de acercarnos a la Biblia. ¿Se acuerdan aquella expresión que usamos? Permanecer en Cristo era permanecer en su palabra y permanecer en su palabra era obedecerla, ¿sí? Y hablamos de que este tema de acercarse a la Biblia tenía dos aspectos y empezamos a estudiar todos los detalles
relacionados con este proyecto de acercarse a la Biblia. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia es para conocerla, para empezar a conocer o a dar los primeros pasos con la palabra de Dios. Y que de paso, esto ocurre cuando volvemos a nacer, ¿sí? Y tomamos esta decisión. Tengo la tentación de devolverme a recordar lo que vimos, pero no puedo. ¿Se acuerdan? Nada más voy a recordarles ese momento maravilloso en sus vidas cuando ustedes vuelven a nacer, cuando ustedes y yo volvimos a nacer. Dios hizo algo que es extraordinario. Nos puso a una persona al frente para cuidar de nosotros, ¿sí? Para que nos dijera cómo empezar, cómo arrancar. Y lo primero que esta persona nos dijo fue: empieza a leer la Biblia, ¿sí? Y fue cuando tomamos la decisión de acercarnos. Y fue cuando empezamos a ver que empezábamos a entender la Biblia, ¿sí? Y la comprensión de la Biblia, el entendimiento de la Biblia fue en aumento a partir de ese momento. Pero esta mayor comprensión o este mayor entendimiento, dije la semana anterior, se manifiesta únicamente cuando ustedes y yo ponemos en práctica lo que vamos entendiendo, es decir, cuando obedecemos. Cuando yo obedezco lo que la Biblia enseña, entonces mi entendimiento, mi comprensión de la palabra de Dios va en aumento. Y habíamos quedado allí. Por ejemplo, cuando ustedes empiecen a leer su Biblia, si ya lo hicieron, estoy seguro que ya lo están haciendo, cuando ustedes vayan leyendo, ustedes van a ir descubriendo mandamientos. Sí, traten de prestar mucha atención porque voy enlazando muchos detalles, ya se van a dar cuenta. Al ir leyendo y leer y ser diligentes en la lectura, ustedes y yo vamos a ir descubriendo mandamientos, principios, verdades, enseñanzas y todas estas cosas que escuchamos aquí los sábados o los que estudian la Biblia por aparte, los que están estudiando y recibiendo estudios, todas estas verdades, enseñanzas, todos estos mandamientos y principios que vamos descubriendo nos impulsan a tomar decisiones. ¿Sí está claro? Esa es la idea de Dios, impulsarnos a tomar decisiones. Y estas decisiones, cuando ustedes y yo tomamos estas decisiones, esto hace que la palabra de Dios permanezca en nosotros. ¿Sí? Recuerden, estos primeros 15, 16 versículos están llenos de esta expresión, permanecer. Permanecer en Cristo, permanecer en su palabra, permanecer en Él. Si mis palabras permanecen en vosotros y yo en ustedes, todo es permanecer, ¿sí? Así es que vamos a entender bien qué significa este concepto. Repito, estas decisiones a que somos impulsados por estos mandamientos y estos principios que vamos descubriendo, cuando ustedes y yo las tomamos, entonces la palabra de Dios permanece en nosotros. Ya lo hemos visto y lo hemos expresado de otra forma. ¿Se acuerdan cuando les dije o hemos dicho que cada vez que Dios me permite entender una promesa y apropiar una promesa o asimilar una promesa, esa promesa, eso que entendimos produce vida en nosotros? Sí, es exactamente lo que estoy diciendo en este momento. ¿Sí? La palabra de Dios empieza a permanecer en nosotros, se vuelve parte de la estructura de nuestra vida. Y esta es la forma en la que nosotros vamos a permanecer en Cristo. Entonces, dije la semana anterior que permanecer en Cristo es permanecer en su palabra. Y permanecer en su palabra es obedecerla. Por ejemplo, vamos a leer el versículo 10. Presten atención a todas las expresiones porque es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Qué dice, Roger? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis. ¿Ven? Permaneceréis en mi amor. Si guardares mis mandamientos. ¿Qué es? ¿Que yo tengo que coger la Biblia y echármela en un bolsillo? No, no tiene nada que ver con esto. Permanecer en sus mandamientos o guardar sus mandamientos, guardar sus mandamientos es exactamente lo mismo que permanecer en su palabra. ¿Sí?
¿Cómo se logra esto? Obedeciendo. Todo es exactamente lo mismo. ¿Sí? Permanecer en Cristo, permanecer en su palabra, guardar sus mandamientos, no es solamente memorizarlos, es obedecerlos. ¿Sí? Entonces, permaneceréis en mi amor. Ajá. Así como. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ok, entonces, nos vamos a ir encontrando, repito, con el mandamiento, por ejemplo, de leer la Biblia. Nos vamos a ir encontrando con el mandamiento de orar. Pero todos estos principios o todos estos mandamientos son muy importantes. ¿Sí? Eso es así. Todos estos principios y mandamientos que vamos a ir, con los que nos vamos a ir encontrando, nos van a impulsar a tomar decisiones. Y ahí es donde está lo importante. Cuando ustedes y yo tomamos esas decisiones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que intento decir? Cuando ustedes toman una decisión, guiados o impulsados por la palabra de Dios, en ese momento Dios empieza a hacer un trabajo en el corazón. Así es como Dios trabaja en mi vida y en la de ustedes. No existe otra forma. Si ustedes son impulsados en una dirección por la palabra de Dios y ustedes se rehúsan, entonces el trabajo de Dios en sus vidas no se da. La realidad de Dios en ustedes no aparecerá. ¿Sí? Yo les he contado cuando yo asistí a una iglesia cristiana tradicional por años de años, ¿sí? Hasta casi mis 20 años. Y yo recuerdo que ya en las últimas etapas de mi vida de religioso, yo llegaba a aquel lugar frustrado, lleno de luchas, lleno de impotencia, porque yo me paraba allá al frente sabiendo que estaba viviendo muy mal, pero sin la capacidad para poder cambiar mi vida. Así es que yo me quedaba allí, intentaba imitar, intentaba hacer lo que todos los demás hacían, pero yo la verdad no lo lograba. Yo estaba muy triste y frustrado porque nada cambiaba. ¿Sí? Ahora entiendo mejor que en aquel momento lo que estaba pasando, pero y entonces yo decía, Dios, pero ¿por qué no pasa nada? Claro, yo no era salvo, pero yo estaba rodeado de tanta actividad religiosa que yo confundía esa actividad religiosa con una relación personal con Dios que en ese momento yo no tenía. Por eso era que Dios no se hacía real a mi vida. ¿Sí? En su caso, estoy seguro que todos los que estamos aquí son genuinamente nacidos de nuevo, sin duda alguna. Pero alguno podría decir, Alex, es que yo no veo la realidad de Dios en mi vida. No veo a Dios dándome las victorias que yo necesito. No veo a Dios venciendo todas estas estructuras de mi pasado. Sigo siendo un esclavo. Soy nacido de nuevo, porque no puedo, o sea, hay tantas marcas en mi vida. Estoy hablando como si fueran ustedes, ¿sí? Ustedes podrían decir, hay muchas marcas que confirman que yo volví a nacer y que Cristo está en mi corazón, pero no puedo ver a Dios en esto. No puedo ver la realidad del poder de Dios en mi vida. Entonces, es porque esto está pasando. Cuando la palabra de Dios los está impulsando a tomar una decisión, ustedes están rehusando tomar esa decisión. Así es que la realidad de Dios no se va a manifestar. Pero si ustedes se entregan a ese impulso y obedecen ese principio o ese mandamiento, entonces van a ver a Dios transformando el corazón. Ustedes van a ser testigos del trabajo de Dios en sus vidas. ¿Sí? No lo pierdan de vista. Hay muchas ideas. ¿Por qué digo esto? Porque allá afuera hay muchas ideas y muchas de ellas están equivocadas.
¿Sobre qué? Sobre este tema de dejar trabajar a Dios en el corazón, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean, esto es algo, dejar a Dios trabajar en el corazón es algo mucho más sencillo y mucho más simple de lo que ustedes y yo pensamos, ¿sí? No por ser Dios como es un Dios de planes complejos, tan sofisticados que ustedes y yo no los vamos a entender, no, se sorprenderían, nos vamos a sorprender de verdad de la sencillez de los planes de Dios, ¿sí? No son nada complejos. Ver a Dios trabajando en mi vida no es algo matemáticamente complicado o complejo, no, no es así. En la sencillez de los planes que Dios tiene para nuestras vidas, lo más importante es permanecer en su palabra. ¿Qué significa esto? Mantenernos en obediencia. ¿Sí? Eso es lo más importante. Ok, una vez que tomamos esta decisión, vamos recorriendo un camino, no sé si ya se dieron cuenta. Una vez que tomamos la decisión de leer, de tener este primer contacto, de acercarnos, de conocer, donde Dios va a ir ampliando nuestro entendimiento y nuestra comprensión, nos topamos con mandamientos, principios que nos impulsan a tomar decisiones, vemos la realidad de Dios trabajando en nuestra vida, en ese instante, adivinen qué pasa. Cuando ustedes y yo tomamos todas estas decisiones, empieza a ocurrir algo que es maravilloso. Dios quiere que yo empiece a entender algo nuevo. ¿Qué? Esto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que vivimos durante todo aquel tiempo que ustedes y yo tomamos la decisión de vivir independientes de Dios? Dios quiere que ustedes y yo empezamos a entender qué fue lo que pasó durante todo aquel tiempo de nuestra incredulidad, cuando no teníamos relación con Él. Empezamos a entender esto. A ver, si yo les preguntara con qué palabras, a ver, yo voy a hacer la pregunta y yo la voy a responder. Si a mí me hubiera preguntado a alguien, Alex, ¿con qué palabras, cuáles palabras usarías para describir el tiempo que caminaste sin Dios? Ustedes escojan las suyas, yo les voy a dar las mías. ¿Saben cuáles serían? Problemas, dificultades, caos, confusión, frustración, impotencia, desorientación, desilusión, decepción. ¿Sigo? Era un desastre mi vida. ¿Sí? Esas son las palabras, algunas de las palabras que describen la forma en la que yo vivía cuando vivía sin Dios. Alex, pero practicaste una religión. Esta es la descripción, la mejor descripción. Yo practicaba una religión, practicaba un ritual religioso. Eso nada tiene que ver con una relación personal con Dios. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Sí? Así es que la verdad, todos, a ver si todos llegan a la misma conclusión, todos, nada de lo que pasó en ese tiempo, cuando vivimos sin Cristo, a ver, o más bien, todo lo que pasó, todo lo que hicimos, todo lo que ocurrió, de todo eso que ocurrió, nada. Yo vuelvo a ver para atrás y puedo llegar a la misma conclusión y en 20 años adelante voy a llegar a la misma conclusión. Nada de lo que pasó, nada de lo que viví tenía valor. Nada tuvo valor. Es más, algunas de las cosas en las que caímos, algunas de las estructuras que se construyeron en nuestra vida durante ese tiempo, hoy, ni siquiera sabemos cómo deshacernos de ellas. Fueron tan graves, afectaron tanto nuestra vida, generaron marcas tan profundas, que a pesar del trabajo de Dios que allí va, todavía quedan rastros de esas cosas. ¿Sí? Así es que, por ejemplo, llegamos al versículo 5 y leámoslo de una vez, Roger, porfa. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí
nada podéis hacer. ¿Ven? Una vez más vuelve a tocar el concepto de permanecer en Él. Vuelve a tocar el concepto de mucho fruto. Y vuelve a tocar un concepto que es el que me voy a detener. ¿Cuál? Escuchen. Porque esta expresión que les voy a decir es lo que define nuestro tiempo sin Dios. ¿Cuál? Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sí está claro? O sea, si hay una expresión que describe nuestro tiempo de incredulidad, es esa. Nada de lo que hicimos en ese tiempo sirvió de algo. O sea, cuando ustedes y yo, cuando yo llegué a aquella crisis, en aquel año, el año 2000, 2001, cuando yo llegué a esa crisis que me llevó a volver a nacer, a entregarle mi vida a Cristo, ahora sí sabiendo lo que estaba haciendo, fue porque yo descubrí que en mi vida no había logrado absolutamente nada. Como administrador de mi vida había sido un fracaso. ¿Sí? Eso fue lo que pasó. Y eso fue lo que pasó cuando yo no tenía esta relación personal con Dios. Ahora, en este momento, y desde hace ya 25 años, empecé a tener la oportunidad de añadirle a mi vida un propósito, un objetivo, un sentido, el cual nunca tuvo. Les decía al principio de la reunión que en este capítulo hay grupos de palabras, ¿sí? Si ustedes se van a dar cuenta que van a poder sacar dos grupos de palabras, y los dos grupos de palabras son completamente opuestos. Por ejemplo, hay palabras como fruto, más fruto, mucho fruto, todo, abundancia, etc. Pero por otro lado, y esto ustedes lo pueden leer a partir del versículo 17, hay palabras todavía más dramáticas y contrastantes. Por ejemplo, habla de, en vez de fruto, usa la expresión nada. ¿Sí? Habla de odio, habla de aborrecer, habla de incredulidad también. Y Dios usa estas palabras para hablarnos de lo que pasa en la vida de los hombres que no tienen una relación personal con Él. A ver, voy hacia un punto, a ver si logro llegar. Lo que ustedes y yo hicimos o hayamos hecho en nuestra vida pasada, repito y les confirmo, no sirve de nada. ¿Sí? No cometan el error de pensar que hay algo en su pasado que Dios va a usar. No nos sirve de absolutamente nada. Y es por eso que volvemos a ver nuestro pasado o nuestra vida pasada y vamos a llegar a una conclusión. No se logró nada. Fue un tiempo perdido. ¿Sí? ¿Por qué lo hablo de esta forma? Porque al llegar a este versículo 5 hay un contraste totalmente con esto que acabo de explicar. A partir de este punto, Jesús empieza a hablar de una expresión. Usa la expresión mucho fruto. Volvámoslo a leer, Roger, por favor. Vean el contraste de nuestra vida sin Dios, cuando dice, porque separados de mí nada podéis hacer, el contraste ahora en Dios, con Cristo en el corazón. ¿Sí? ¿Qué dice? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ok, hasta ahí. ¿Sí? Entonces, empieza Dios a describir este contraste, cuando vivimos sin Él y ahora viviendo en Él. Versículo 2. En el versículo 2, en la segunda parte, bueno, leámoslo todo, Roge, por favor, el versículo 2, para que vean. Entonces, mucho fruto es la primera expresión. Vamos al versículo 2, ¿qué dice? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para que qué? lleve más fruto. Entonces, mucho fruto, más fruto. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Entonces, fruto, más fruto,
mucho fruto. Pero ese fruto tiene que tener una característica. Es la que vas a leer. Y vuestro fruto permanezca. Ahí está. Debe permanecer. Termínalo, por favor. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Exacto. Entonces, repito, no solamente se habla de fruto, más fruto o mucho fruto, sino de que ese fruto permanezca. Así es que empezamos a sospechar que hay un plan en la mente de Dios con nuestras vidas, ¿o no? Después de todo lo que expliqué, espero que sí estén sospechando de que hay un plan. Sí, sí se va notando, ¿verdad? Sin duda alguna se nota. Hay un plan, ¿sí? La primera parte de este plan es traer fruto. Esa es la primera parte de ese plan. Alex, no me vayan a salir con esta. Alex, es que yo no sirvo. Yo creo que a mí me hicieron chueco. No. El versículo 3, ¿se acuerdan? Lo leímos y lo estudiamos la semana anterior. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esto significa que todos, aun el que crea que es el más incapacitado y el más chueco, ya está capacitado para este proyecto. ¿Sí? Así es que no cometan el error de pensar así. La primera parte, repito, es traer fruto. Cuando ustedes y yo volvemos a nacer, este fruto se empieza a manifestar. ¿Sí? Sigo en el desarrollo de todos estos eventos que ocurren en la vida de un recién convertido. ¿Sí está claro? Sigo en esto. Repito, volvemos a nacer y empezamos a descubrir todas estas manifestaciones del amor de Dios, de la realidad de Dios en nuestra vida. Eso es fruto. ¿Sí? Vamos a estudiar más adelante los tipos de fruto, pero necesito que se vayan familiarizando. Todos estos cambios, todas estas transformaciones, este cambio en la esencia del corazón y de nuestra mente que ocurre el día en que volvemos a nacer, esto es parte de ese fruto. Y este fruto, el propósito de Dios al ir manifestando este fruto es impulsarnos. ¿Sí? Cuando yo tomé esta decisión hace 25 años, recuerdo perfectamente el lugar, la forma, todo acerca de este momento tan especial en mi vida. Cuando yo salí de ese lugar en mi casa, yo literalmente, con todo propósito lo voy a decir, me sentía volando. ¿Sí? Por primera vez en muchos años, yo me sentí limpio y en paz. Mi conciencia no me recriminaba nada. ¿Sí? No había un solo evento en toda mi vida anterior, desde ese día para atrás, que me recriminara. Cuando la noche anterior lloraba al ver y repasar todas las cosas equivocadas que había hecho. Al día siguiente, todo ese peso había desaparecido. ¿Sí? Todo. Me sentí limpio, me sentí libre por primera vez, me sentí feliz. Empezaba este proyecto de amar mi vida y empezó como un torrente así enorme, empezó a manifestarse este fruto en todas las formas. Cambió mi forma de hablar, cambió mi forma de pensar, cambió mi forma de reaccionar, mi forma de ver las cosas. Empecé a entender, ¿sí? Así es que este fruto se empezó a manifestar y fue inevitable que me impulsara. Ya lo expliqué antes, ¿sí? Cuando nos damos cuenta que Dios está trayendo un fruto tan específico a nuestra vida, entonces Dios da un siguiente paso. ¿Cuál? Nos hace ver que es necesario limpiarnos. Y ahí es donde a algunos no nos gusta. Si ustedes tienen, yo no sé, la mayoría tienen poco tiempo, algunos tienen muchos años. Bueno, no importa, el tiempo que tengas en Cristo.
El tiempo que ya haya pasado desde que tomaste esta decisión. Ustedes y yo, todos los que aquí estamos, en mayor o en menor medida, pero creo que ya todos son conscientes, ¿sí? Ustedes y yo somos conscientes de que la limpieza en algunos aspectos de nuestra vida fue necesaria y fue fundamental. ¿Para qué, Alex? Para que esta nueva vida en la que ahora nos encontramos tuviera una mejor calidad y un mejor resultado. Para eso es la limpieza. Para que, ¿se acuerdan? La semana pasada lo vimos, pero con Dios Padre podando nuestras vidas. A eso se refiere. Es necesaria esta limpieza para que nuestra vida mejore en calidad y en resultados. Y todos los creyentes de esta forma, al momento de volver a nacer, empezamos a manifestar la realidad de Cristo. Pero es necesario el trabajo de Dios. Vamos a requerir, ustedes y yo, vamos a requerir del trabajo de Dios para que Él limpie nuestras vidas. Esto sí o sí va a ocurrir. Y siempre no nos va a gustar. Porque duele, ¿sí? De esta forma, esta limpieza se va a traducir, adivinen en qué, en un mayor fruto. ¿Sí? Cada vez que Dios limpia, viene mayor fruto. Y este mayor fruto va a abundar. ¿Y para qué creen ustedes que abunda? Para que se convierta luego en mucho fruto y en más fruto, ¿sí? Pero ese es uno de los temas de abajo, ¿sí? Me subo a un tema, a uno que está por encima y que contempla este. ¿Cuál es la verdad más importante, Alex, para que todo esto ocurra? La verdad más importante para que esto se dé es que no podemos separarnos de Él, porque separados de Él nada podemos hacer, ¿sí? Así es que tenemos que permanecer en Él. Ahora, voy a decir algo. En términos normales, no deberíamos separarnos de Él, pero esto depende de la voluntad de cada uno de ustedes, ¿sí? Si ustedes quieren, lo pueden hacer. ¿Qué? Separarse de Él, no permanecer en Él, ¿sí? Pero les voy a anticipar lo que va a ocurrir. Ustedes van a vivir una vida sin fruto. Lo voy a decir en términos más prácticos. Ustedes van a vivir una vida que no satisface. Ahora sí entendimos, ¿verdad? Es que tal vez, bueno, el fruto, ¿qué importa? Y no hay fruto, no hay fruto. Aunque el fruto es muy amplio. Desde almas convertidas, que yo empiezo a traer, que empiezan a tomar decisiones, que Dios empieza a transformar, hasta la realidad de Dios en mi vida. ¿Sí? Todo esto es parte del fruto, ya lo vamos a ver. Pero cualquiera podría decir, bueno, a mí no me interesa ganar las almas, no me interesa ser discípulos, no me interesa hablar de Cristo, no me interesa leer, no me interesa orar. Bueno, listo, está bien. Desfijo, no habrá fruto, pero le aseguro que no disfrutará su vida. ¿Sí? Esto no va a pasar. Lo único que va a vivir es una vida que no satisface. Y es por eso que vamos a hablar de este concepto llamado fruto. ¿Cuál es este fruto? Bueno, este pasaje, todo este capítulo, describe 3 tipos de fruto. O bueno, en realidad son 4. Sí, vamos a hablar de 4. Primero, el fruto del amor. ¿Sí? Cuidado pierden de vista esto. Primero el fruto del amor, luego el fruto del gozo. O satisfacción, luego el fruto de la fe, ¿sí? Y no podemos olvidar uno que es muy importante y fue con el que en un sentido dejamos el capítulo 14. Búsquese el 27, Roger, por favor. ¿A qué me refiero? ¿Se acuerda que cuando terminamos la última cena y nos fuimos, todos nos pusimos de pie, Jesús, los 11 y nosotros nos pusimos de pie, y empezó esa charla al final del evento principal que llamamos una sobremesa? ¿Se acuerdan? En ese instante Jesús dijo algo. Él dijo, versículo 27,
La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Exacto. La paz os dejo, mi paz os doy. Me refiero al fruto hermoso de la paz. Estando en esa sobremesa de la última cena, Dios dejó claro que uno de los mayores frutos que Él ha puesto a nuestro alcance, al alcance de todos los creyentes, es la paz. ¿Sí? La paz es algo que entre los creyentes está subvalorado. ¿Sí? Es algo que hemos menospreciado. La paz es algo, como no podemos tener acceso a ella, como creemos y pensamos que es un cuento la paz de Dios, entonces lo manejamos como una enseñanza. Sí, la paz de Dios, pero nunca como una experiencia propia. Si ustedes pudieran descubrir, disfrutar, usar, verdaderamente experimentar la paz de Dios, verdaderamente vivir en la paz de Dios, entonces, al compartir esto con alguien, créame que van a generar una convicción en ese alguien. ¿Sí? La paz de Dios. Este es uno de los, dice Jesús, uno de los mayores frutos que Él ha puesto a nuestro alcance. Esta paz, para que ustedes entiendan, es la paz que nos permite enfrentar nuestra estancia temporal en este lugar. Esta vida está diseñada para que ustedes y yo echemos mano de la paz de Dios. Si no lo hacemos, nos vamos a volver locos. ¿Sí? Siempre, en este mundo, recuerden esto, siempre vamos a estar enfrentando problemas. Y ante uno de esos problemas, o ante cualquier situación, cualquiera que enfrenten, nunca olviden echar mano de este fruto que Dios ha puesto a nuestro alcance, que se llama la paz de Dios. Todos, escuchen, todos los creyentes tienen derecho a disfrutar de este fruto, la paz. ¿Sí? Yo no estoy hablando de esta paz relativa que genera unos pocos centavos en una cuenta de un banco, o esta paz relativa, condicionada, súper condicionada, que genera una salud perfecta, o que todas las cosas estén en orden. No, yo no estoy hablando de esa paz. Yo estoy hablando de algo celestial, sobrenatural. Algo que cuando yo lo experimento y lo vivo, yo sé que no es mío. Es algo que me dieron. ¿Sí está claro? No es mío. No pudo surgir de mi corazón. Tuvo que venir de otro lado, porque es sobrenatural. ¿Y por qué es sobrenatural? Porque estando en medio de aquella circunstancia, yo me mantengo en paz. Pero ya voy a entrar ahí. Les decía que todos tenemos derecho, como hijos de Dios, todos tenemos derecho a disfrutar o a echar mano de esta paz. ¿Por qué es tan importante, Alex? ¿Qué le importa a Dios si yo no tengo paz en medio de los problemas y me lleno de ansiedad y preocupación e intento resolver todos mis problemas? ¿Cuál es el problema con esto? No, ninguno. Digo, no va a llegar ni a los 50 posiblemente, o va a llegar muy afectado. La salud del corazón, el estrés, los triglicéridos y toda esta corriente de consecuencias que genera el estrés en el cuerpo de un hombre. Por eso es que Dios nos invita a descansar, a no preocuparnos. ¿Sí? ¿Qué es entonces? ¿Qué es lo que pasa cuando entramos en esta dimensión donde descubrimos la paz de Dios? Hay un secreto. Esta constante, insistente invitación a disfrutar de la paz de Dios es porque Dios sabe que nos vamos a encontrar con algo. Cuando ustedes y yo entramos a un problema y Dios nos invita a echar mano de la paz, es porque Él sabe que la paz viene seguida de esto, estabilidad. Escuchen, ¿sí? Tienen que tomar nota de esto. La paz de Dios viene seguida de estabilidad. Yo necesito estabilidad en medio del problema. La estabilidad viene seguida de seguridad.
Y una vez que yo experimento la estabilidad y la seguridad de estar en las manos de Dios, entonces mi vida, mi corazón, como quieran llamarlo, está preparado para dejarse guiar por Dios. ¿Sí? Si yo no echo mano de la paz, yo no voy a saber qué hacer en un problema y no voy a saber por dónde ir, qué dirección tomar. Si yo echo mano de la paz de Dios, si yo recurro a Dios, acudo a Él de la forma en la que Él dice que yo tengo que acudir a Él para encontrarme con esta paz, entonces yo voy a descubrir primero esta estabilidad, luego seguridad, y de un pronto a otro se abre delante de mis ojos como un libro, como si despejaran la voluntad de Dios delante de mis ojos, y yo empiezo a darme cuenta de qué es lo que Dios quiere que yo haga y por dónde Dios quiere que yo vaya. Es decir, los lineamientos, las directrices, como ustedes le quieran llamar, de Dios para mi vida. Y empieza Dios a hacer un trabajo en mi corazón. ¿Sí? Eso es lo más maravilloso. Así es que esto, entrar en la paz de Dios, le permite a Dios nada más y nada menos, cualquier cosa, trabajar en mi corazón, decirme qué hacer, establecer, afirmar los principios, las enseñanzas y las verdades en mi vida. ¿Sí está claro? Y obviamente esto va a evitar que las circunstancias o el problema arrastren mi vida o derriben nuestra vida. Y aquel problema, aquella situación, escuchen, que pudo haber sido el escenario para una verdadera desgracia, para algo muy lamentable, se va a convertir en un escenario en donde uno, yo voy a toparme de frente con la paz de Dios. Y dos, yo voy a ver con estos ojos, así en primera fila, recostado con los brazos atrás, voy a ver a Dios trabajando en mi vida. ¿Sí? Yo no sé si eso les parece poca cosa, pero es maravilloso. Ok, ahí dejo el fruto de la paz. El siguiente fruto es el del amor. Y con este vamos a ir hasta el final. Bueno, hoy voy lento. Cuando nosotros conocemos a Dios, cuando ustedes y yo lo invitamos al corazón, lo primero que descubrimos es el amor de Él por nosotros. Y este amor, ya semanas atrás venimos diciendo que es un amor muy particular, tiene varias vertientes. Bueno, algunos les llaman varias dimensiones, 4 dimensiones. ¿Se acuerdan cuando vimos algunos detalles de esto? Ok, perfecto. Este amor, escuchen, voy a ir de arriba hacia abajo. Para mí fue, desde que yo entendí esto ya hace algún tiempo, para mí es muy saludable. Me aclara muchas cosas en mi mente. Es como si yo pudiera ver un círculo cerrándose delante de mis ojos. A ver si lo logro con ustedes. Voy a empezar de arriba hasta llegar a nosotros y luego de nosotros proyectar esto que voy a explicar horizontalmente hasta cerrar el círculo. ¿Sí? Repito entonces, cuando ustedes y yo descubrimos este amor, empezamos a ver que tiene varias dimensiones o va en varias direcciones o en varias vertientes, ¿sí? Lo primero que ocurrió fue que este amor se expresó de una forma infinita. Escuchen, todo lo que había en el corazón de Dios, Dios no lo pudo manifestar él mismo en persona. ¿Sí? No, ya me canté. Sí lo hizo, sí lo expresó en persona, pero es que me brinqué un personaje. A ver, todo lo que Dios Padre había planeado, todo lo que Él tenía planeado en su corazón compartir con nosotros, lo expresó a través de su Hijo. ¿Sí? El amor de Dios, que tiene 2 características que son fundamentales, es infinito y es para siempre. Ese amor, Él lo tomó y lo expresó a través de Jesucristo, de una forma infinita.
ni más ni menos, en la cruz del Calvario. Sí, necesito que retengan eso ahí en la mente. Ok, vamos al versículo 8. Les dije que iba a brincar de un verso a otro para luego unir todas las cosas. No pierdan de vista este detalle del amor de Dios. ¿Sí? Ok, ¿qué dice el versículo 8, Roger? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Ok, esta palabra discípulos está directamente relacionada con el concepto de amor que acabo de explicar. Ok, entonces, en este versículo, presten mucha atención, en este versículo descubrimos una palabra que es por demás maravillosa. ¿Sí? Algunas veces ustedes escuchan a algunas personas expresando esta palabra y dicen que es raro, porque estos se hablan así. Porque estos dicen que este es mi condiscípulo y yo soy discípulo y todos somos discípulos y etcétera. No, esto tiene todo el sentido del mundo cuando escuchen lo que vamos a explicar. Dentro de este plan que Dios tiene para nosotros, tengo que decirles así, de manera concreta, de manera específica, que Dios lo que quiere es que ustedes y yo seamos discípulos. ¿Sí? Escuchen. Un discípulo, ¿qué es, Alex? Un discípulo, la definición más simple de un discípulo es el que sigue. Eso es un discípulo. Un discípulo es una persona que sigue. ¿Sí? Esa es la definición de la palabra discípulo. Si yo lo pudiera decir de otra forma, lo diría de esta forma. Escuchen. Es una persona que aprende a hacer lo que a Dios le agrada. Ese es un discípulo. Hace un tiempo una persona se acercó a mí, un muchacho, y me dijo, Alex, me voy de este proyecto porque yo no sirvo para ser discípulo. Si él hubiera entendido este concepto, se hubiera dado cuenta de que no era que no funcionaba o de que no servía, sino que no quería obedecer. Porque discípulo es aquel que hace lo que a Dios le agrada. Si usted hoy está viviendo de tal forma que intenta agradar a Dios, entonces es un discípulo. ¿Por qué? Porque está siguiendo a Dios. ¿Sí? Entonces, no olviden, es una persona que aprende a hacer lo que a Dios le agrada, pero es una persona que no se conforma solo con aprender a hacer lo que a Dios le agrada, sino que además de eso, empieza a compartirlo con otros. ¿Sí me van siguiendo? ¿Sí? No solamente aprende a hacer lo que a Dios le agrada, sino que una vez que lo aprende, empieza a enseñarle a otros, a aprender, a seguir, a obedecer a Cristo. ¿Sí? Y eso es lo que podríamos decir o definir como un discípulo. Entonces, el plan fundamental de Dios para nuestras vidas no es solamente que ustedes y yo seamos salvos. Esto es muy importante. Dios no solamente quiere que todos ustedes hayan vuelto a nacer y que digan, listo, ya tengo el boleto para ir al cielo, voy a estar en la presencia de Dios eternamente y para siempre, Cristo está en mi corazón, punto. No, ese no es el plan de Dios. El plan fundamental para la vida de todos los creyentes no es solo que ustedes y yo nos salvemos, no es solamente que nos convirtamos en creyentes, no, ese no es su plan, sino que cada uno de ustedes se pueda convertir en un discípulo, que cada uno de ustedes y yo podamos seguir a Cristo, hacer lo que a Él le agrada, y no solamente seguirlo o convertirnos en discípulos. Escuchen, porque cualquiera podría decir, listo Alex, a partir de hoy sigo a Cristo, a partir de hoy empiezo a hacer lo que a Él le agrada. Sí, pero necesita una guía. ¿Sí? Tiene que aprender a hacer esto. Tenemos que aprender a ser discípulos. Entonces, no es solamente volver a nacer, sino que quiere que nos convirtamos en discípulos. ¿Sí? Aprendamos a ser discípulos. Y no solamente aprender a hacerlo, sino enseñarle a otros también a seguir a Cristo. Así es que, si se dieron cuenta, estas palabras que estamos leyendo, que salieron de la boca de Jesús hace ya casi 2000 años,
Si ustedes prestan atención, a ver, perdón, volvamos a leerlo, Roja. El 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Estas palabras que acabamos de leer, que fueron pronunciadas por Jesús hace 2000 años, parecen, presten atención para que vean, parecen que fueron escritas ayer. ¿En qué sentido, Alex? Cuando ustedes leen con atención lo que significa la palabra discípulo, inmediatamente ese versículo va a proyectar una verdad. ¿Cuál? La fidelidad de Dios. Alex, ahora sí más enredado todavía. No, en serio. La fidelidad de Dios, ¿en qué sentido? En el sentido de que desde aquel momento y hasta el día de hoy, Dios ha establecido toda una estructura llamada discipulado, llamada discípulos, para ir alcanzando a cada hombre, un hombre a la vez. ¿Lo ven? ¿Sí lo vieron? ¿Sí? Así es que Él va buscando a todos los hombres para salvarlos. No solamente, repito, para salvarlos, sino hacernos útiles en sus manos. Ese es el tema de fondo que venimos desde el principio, para hacernos, en otras palabras, sus discípulos. A ver, pónganse a pensar, si no fuera por esos discípulos, todos los que ustedes han ido viendo que aparecen en la Biblia, este mensaje que hoy ustedes y yo, y este libro que hoy ustedes y yo tenemos en nuestras manos, nunca hubiera llegado a nuestras manos. Nunca. Eso nunca hubiera posible si no hubiera sido por el trabajo maravilloso de toda esta gente que en algún momento tomó la decisión de vivir para Cristo, de seguirlo, ¿sí? Todas estas verdades que hoy yo estoy compartiendo con ustedes, todas estas enseñanzas que hoy estamos poniendo, que pusieron en algún momento a mi alcance y hoy yo estoy poniendo al alcance de ustedes. Todas estas verdades que han llegado a nuestras manos vinieron a través de personas que trabajaron y han venido trabajando en las vidas de muchos creyentes atrás. Y hoy todo ese trabajo nos ha alcanzado a nosotros. ¿Sí? Y esto es maravilloso. Entonces, repito, todas estas personas que han intervenido en nuestras vidas, no solamente nos han enseñado a desarrollar esta maravillosa relación que hemos establecido con Dios, sino que además nos permiten hacer a algunos, no a todos, y no porque Dios no quiera que todos, sino porque no todos quieren, ¿sí? ¿A qué me refiero? No solamente nos han ido capacitando para saber cómo desarrollar nuestra relación con Dios, sino que además me permiten hacer esto que yo estoy haciendo con ustedes hoy, en este momento, compartiendo con ustedes. O sea, razones para estar agradecidos con Dios por toda la maravillosa provisión que hemos recibido hay infinitas. ¿Sí? Muchísimas, para poder comprender esta relación que hemos establecido con Dios, desarrollar, crecer y madurar en esta relación. Y como si eso no fuera suficiente, alentarnos a través de un... Se nos fue la luz. Ay, Dios. A ver si logro. Cambiar esto. Listo. Hola. Ahí estamos, de vuelta al aire. Les decía que esto que estamos haciendo hoy nos permite alentarnos. ¿Sí? Quisiera que esto estuviera lleno, pero, ¿y por qué lo digo? Porque me gustaría que todos nos alentáramos, todos los que somos parte de este proyecto, pudiéramos alentarnos a seguir adelante. ¿Por qué, Alex? ¿Qué insistencia con eso? Porque les voy a decir algo, no sé si ya se lo descubrieron.
aquí estamos de paso. ¿Sí? Qué feo lo que les voy a decir, pero todo lo que cada uno de ustedes hace, eso no tiene repercusión eterna. Si no, es porque ustedes lo convierten en un medio. Si todo lo que ustedes hacen hoy es el fin de sus vidas, todo el esfuerzo de sus 50, 60, 70, 80 años se quedará en esta tierra y aquí se pudrirá. Pero si todo lo que ustedes hacen lo hacen como un medio para un fin mayor, y cuando hablo de un fin mayor me refiero a algo que tiene repercusión eterna, valor eterno, entonces sus vidas sobre esta tierra, en este espacio que es temporal, ya casi termina, tendrá todo el valor y todo el sentido. ¿Sí? Así es que, les decía, estamos aquí de paso y eso yo creo que es evidente. ¿Sí? Debe ser evidente para todos, como seres humanos y como creyentes. Como seres humanos, a ver, ¿de qué creen ustedes que todos los seres humanos deberían estar preocupados hoy? Se los voy a decir. Deberían estar preocupados de su destino eterno como seres humanos. Sí, pero Alex, como creyentes, como creyentes ustedes y yo ya no tenemos que estar preocupados por nuestro destino eterno. El destino eterno de un creyente ya está garantizado. ¿Saben cómo se llama? El cielo. Vamos al cielo. Eso ya es un hecho. Está garantizado. Si Cristo está en su corazón, su destino eterno ya está sellado y es irrevocable. Entonces, ¿de qué es de lo que nos tenemos que preocupar los creyentes, los que hemos vuelto a nacer? Muy sencillo, de que esta verdad, estas verdades, sobre todo el Evangelio, siga corriendo, siga transmitiéndose de mano en mano para que muchos puedan conocer a Cristo, ¿sí? Y además, no solamente conocerlo, sino hacerlo de la forma correcta. ¿Sí? Porque ustedes no saben las locuras que hoy se le está vendiendo a la gente. Entonces, cuando yo hablo de conocer a Cristo suena como muy sencillo. No, hay que saber guiar a una persona a los pies de Cristo. Y una vez que ya lo hicieron, que lo puedan seguir también de la manera correcta. Porque hay una forma correcta de seguirlo. No es una ocurrencia o un capricho. Hay una forma correcta, adecuada de seguirlo. Y si yo sigo esa forma adecuada, yo voy a poder disfrutar mi vida y mi relación con Dios. ¿Y por qué dije todo esto? Porque, recuerdan, Dios nos escogió para tener comunión con nosotros. Ok, trato de terminar. Permanecer en Él, entonces, es permanecer en su palabra. Alex, ¿cómo se hace para permanecer en la palabra de Dios? Termino recordándoles esto. Hay varias cosas, dije la semana anterior, que tenemos que hacer para permanecer en la palabra de Dios. Voy a recordárselas muy rápidamente. La primera de ellas es leer. ¿Se acuerdan? Todos los días. Otra cosa que tenemos que hacer es memorizar. Todos los días también. Memoricen la Biblia tanto como puedan. Háganlo un reto personal. Por favor. Háganlo, conviertan este proyecto de memorizar la Biblia en un reto personal que se convierta en su gran desafío este 2026. Memorizar la Biblia. Hace unos años, seguramente por allí en internet estará la información, hace unos años un muchacho en una universidad en Los Ángeles, se llama la Universidad de Biola en Los Ángeles, cogió unos, ¿cómo se dicen? Esos que se pegan en los murales, unos panfletos, y recorrió toda la universidad con este panfleto, pegando el panfleto en todos los periódicos que son como un mural. Y el panfleto lo que decía, o más bien lo que trataba el panfleto era una invitación
de parte de él a todos los estudiantes, escuchen, de la universidad, porque él iba, este muchacho, iba a dar de memoria todo el libro de Apocalipsis, los 22 capítulos. ¿Se imaginan? El lugar, aquel auditorio se llenó el viernes por la noche y todos los estudiantes que participaron de este evento fueron testigos de cómo este muchacho se aprendió los 22 capítulos y recitó de memoria los 22 capítulos del libro de Apocalipsis. Esto es una forma de permanecer en la Biblia. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es tan importante memorizar? Porque la memorización tiene un efecto. Escuchen, tiene un efecto maravilloso. Cuando un hombre memoriza la Biblia, esto da lugar a al tercer paso que nosotros tenemos que tener con la Biblia. Repito, el primero, leerla. El segundo, memorizarla. Y este segundo paso de memorizar da paso al tercer paso. ¿Qué montón de pasos? El tercer paso es meditarla. ¿Sí? Cuando yo medito en la palabra de Dios, como dice la Biblia, de día y de noche, ¿se acuerdan lo que dice el Salmo 1? O lo que dice Josué 1:8 también. Cuando ustedes y yo meditamos, el Salmo, por cierto, dice que nuestra vida dará fruto. Qué curioso lo que estamos diciendo o explicando. Dios puede traer fruto a través de nuestras vidas y eso es la permanencia en la palabra de Dios. Entonces, recuerden, la Biblia nos enseña, la Biblia nos redarguye, la Biblia nos corrige, la Biblia nos instruye, es lo que dice Timoteo. Pero además, la Biblia nos lleva a la madurez, la Biblia nos lleva a crecer, a profundizar en nuestra relación con Dios. La Biblia nos guarda, nos preserva, nos mantiene, nos fortalece, nos establece, nos afirma. ¿Sí? Vean todos los beneficios de leer. Pero otra cosa que yo tengo que hacer con respecto a la Biblia, aparte de leer, memorizar y meditar, es obedecerla. Repito entonces, leer, memorizar, meditar y obedecerla, porque ese es el plan de Dios para nuestra vida, que la obedezcamos. Ese es su plan, ¿sí? Y la obediencia es el resultado del trabajo que Dios hace en nuestro corazón. Ok, ya no voy a avanzar más. Quedé con un pendiente, y es el pendiente del fruto del amor. Necesito cerrar esto con toda paciencia. A ver, perdón, ¿me pueden dar 10 minutos? Si ustedes me dan 10 minutos, lo termino. ¿Sí? Ok, vamos a ver. ¿Se acuerdan? Les dije que iba a empezar en el cielo e iba a terminar aquí en la tierra. A ver si logran seguirme. Cuando ustedes y yo volvimos a nacer, el día en que ustedes y yo invitamos a Cristo al corazón, ese día dice la Biblia que ocurrió algo extraordinario. El amor de Dios fue derramado en nuestro corazón. Ni nos dimos cuenta. ¿Sí? No nos dimos cuenta. Yo les voy a decir hoy cómo pudieron haberse dado cuenta de que el amor de Dios fue derramado en nuestro corazón. El día que ustedes y yo lo invitamos a nuestro corazón, eso fue lo que ocurrió. El amor de Dios vino a morar en nuestro corazón. Alex, ¿qué evidencia de que eso fue cierto? Bueno, nada más y nada menos que sus vidas empezaron a cambiar. O sea, cualquier cosa. El decir que mi vida empezó a cambiar no es cualquier cosa. O sea, se abrió el cielo de par en par, para que ustedes entiendan el milagro que eso significó. ¿Sí? Volvimos a nacer y como evidencia, como una muestra tangible, visible, de que el amor de Dios ya estaba en mí, mi vida empezó a cambiar. Si ustedes se acuerdan,
Traten de hacer el ejercicio. ¿Qué fue lo primero que empezaron a experimentar? Paz. Acabamos de explicar y hablar del fruto de la paz, ¿sí? Lo que más anhelaba. Eso fue lo que ocurrió en los primeros momentos, cuando Dios pudo empezar a expresar su amor, su ternura y todos sus cuidados por nuestra vida. Eso les confirma, nos tenía que haber confirmado, que el amor de Dios había sido derramado en nuestra vida. Sí, claro, Dios empezó a manifestar esto con mucho cuidado y con mucha sabiduría. ¿Sí? Todas estas cosas. A ver, ¿a qué me refiero? Él empezó como un cirujano de esos maravillosos, empezó a quitar todo lo que estaba mal, de a poco. Algunas cosas las quitó desde el primer día. Yo lo ubico perfectamente. ¿Sí? Esta área, sobre todo el área de lo moral, Dios lo arranca de raíz el primer día. ¿Sí? Entonces Dios empieza a quitar lo que está mal, empieza a romper todas las relaciones equivocadas, a destruir todas las fortalezas que se levantaron en su ausencia en mi corazón y en mi mente. Empezó a separarnos de todo lo que estaba mal. Eso se llama santificar. ¿Sí está claro? Y empezó a guiarnos en un proyecto, el proyecto que ustedes y yo estamos viviendo hoy, y en el cual cada uno de ustedes es testigo a su forma de los cuidados del amor de Dios. Sí está claro, porque sus vidas son diferentes a las mías, pero este amor que Él derrama en el corazón no solamente tiene que ver con nosotros. Lamento decirles que, es más, no es para nosotros. ¿Sí? El amor de Dios es un amor que nos fue dado para hacer algo con Él. Roger, versículos 9 y 10, por favor. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Ven? Ajá. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Otra vez, guardar y permanecer. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Exacto. El amor de Dios, les decía, este capítulo habla, a ver, ¿se acuerdan de las 4 dimensiones o de las 4 vertientes en las que fluye este amor? Voy de arriba hacia abajo, escuchen. El amor del Padre hacia el Hijo. ¿Sí? El amor del Hijo hacia los discípulos. ¿Sí? El amor de... el amor de los... Sí, el amor del Padre al Hijo, el amor del Hijo a los discípulos, el amor de los discípulos hacia el Hijo y por último, el amor de los discípulos entre ellos. Esas son las 4 dimensiones. Se manifestó infinitamente el amor, este amor que estaba en el corazón de Dios, se expresó infinitamente a través de Jesús. Ahí fue donde este amor se materializa, porque cualquiera diría, ok Alex, Dios nos ama infinitamente. ¿Y cómo se mide eso? ¿Cómo disfruto yo? ¿Cómo pruebo que ese amor es infinito y es para siempre? Listo, buenísima la pregunta. Él lo concretó, lo materializó, lo sacó del cielo y lo tiró en la tierra. Y lo puso delante de nosotros y lo clavó en una cruz. ¿Sí está claro? Así fue como se manifestó de manera infinita el amor de Dios en la cruz del Calvario. Ok, vamos. Cuando una persona nace de nuevo, escuchen, empieza a experimentar toda una transformación de su vida. Hay momentos claves en este proceso. Cuando Cristo entra al corazón de un hombre, hay momentos claves. Por ejemplo, los primeros días, nuestra mente se llena de un pensamiento. Bueno, de varios. Uno de ellos es esta idea de que ahora vamos para el cielo. Yo parecía un tontillo, yo decía, Dios, no puede ser, voy para el cielo, finalmente soy salvo. No, y no era un cuento, no era que yo me estaba terapiando, no, había mucha evidencia de que esto era así. Voy para el cielo. Ese era uno de los pensamientos. El otro pensamiento que me dejó dormir en paz fue, ya fui perdonado. Todo fue perdonado. Es que a ustedes yo no sé cuánto les perdonaron, pero a mí me perdonaron mucho.
y yo dije, fui perdonado. Hubo una evidencia en todo mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón, de que el perdón había sido efectivo. Pero, escuchen, voy con la proyección de este amor que se expresó de esta forma, como lo acabo de decir. Llega un momento en que es como a alguien lo ha revolcado una ola, a todos, ¿verdad? A todos nos han revolcado las olas. Este pensamiento del que les voy a hablar llega en un momento, en estos momentos claves que les acabo de decir al principio, cuando volvemos a nacer, llega un momento, este pensamiento, donde nos revuelca como una ola. Yo lo tengo tan presente aún hasta el día de hoy. ¿A qué me refiero? Este pensamiento es que todos los que estaban a mi alrededor tenían que escuchar esa verdad que estaba cambiando mi vida. Yo no dejé en mi barrio una sola persona a la que yo conociera, un amigo al que yo conociera, sin hablarle de Cristo. No hubo uno. No me pregunten cómo me llené de valor para hacerlo, porque había gente muy extraña, ¿sí? Y había gente de la cual yo no había desarrollado, digamos, una verdadera simpatía hasta ese momento, en el que el amor de Dios, como una ola que nos revuelca, me sorprende en ese momento y me tumba en ese momento, ¿sí? Este amor, escuchen, este amor es algo que ustedes nunca van a poder acallar, nunca. Este amor no dejará de producir en nosotros una constante búsqueda, un constante interés, un genuino interés por todas las personas, o para que todas las personas puedan escuchar este mensaje, tengan la oportunidad de escuchar esta verdad y entregarle su vida a Cristo. No hay un don o un regalo, es lo mismo, no hay un regalo más maravilloso que la salvación. Pero, a ver, honestamente, yo estoy sumamente agradecido por haberme salvado, ¿sí? Por ser salvo. Pero este proyecto no tiene nada más que ver con mi salvación. Nada, escuchen, nada llena más el corazón de un creyente que ver la salvación de otras personas. Esta es la segunda razón de mayor gozo en la vida de un creyente. ¿Por qué razón, Alex? Vuelvo al círculo. ¿Se acuerdan del círculo del amor de Dios? Porque cuando yo veo la salvación en la vida de otra persona, yo veo el amor de Dios completo. ¿Cómo es eso del amor de Dios completo? Es decir, veo el amor en esta dirección de arriba abajo, el amor de Dios Padre manifestándose completo, infinitamente en la vida de Dios Hijo. El amor de Dios Hijo manifestándose en mi vida, yo personalmente. ¿Cómo? Transformando mi vida. Todo lo que Él ha venido haciendo por mí y todo el proyecto que Dios está diseñando a través de mi vida. Si están tratando de ilustrar todo este proceso, ¿sí? Ok. Pero no solamente estoy viendo lo que está ocurriendo en mi vida y a través de mi vida, sino que además empiezo a descubrir el alcance de ese amor que se expresó de manera infinita cuando Él pagó por mis pecados en la cruz. Y a esto es con lo que quiero terminar. El principal punto que el creyente va a experimentar en esta permanencia en su relación con Dios, en este permanecer en su palabra, en este permanecer en Él y Él en nosotros, el principal punto de todo este proyecto es esta preocupación o este cuidado que Dios está desarrollando en nosotros por todos los que nos rodean, para que todos los que nos rodean puedan escuchar la palabra de Dios. Y esto nos va a llevar a echar mano de todas las herramientas posibles, ¿sí? Entre ellas, las famosas campañas evangelísticas. Quiero terminar contándoles una historia. Cuando ustedes y yo diseñamos o planeamos una campaña evangelística,
la principal razón, el verdadero motivo por el cual diseñamos las campañas evangelísticas es para que muchas personas tengan la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. Esa es la única razón. Y algunos de ustedes están aquí gracias a eso. ¿Sí? Ese es el objetivo. Hay un muchacho, este muchacho estando en la cárcel, escuchen esta historia. Este muchacho estando en la cárcel se entera de que hay una campaña evangelística. ¿Sí? De que va a haber un evento de este tipo, una campaña evangelística. Este muchacho vuelve a nacer dentro de la cárcel, en prisión. Él se convierte en prisión. Hay un grupo de creyentes que visita esta cárcel, ¿sí? Y que hacen trabajo personal y que van a estos lugares a compartir lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y en ese momento, gracias a este trabajo extraordinario que estos creyentes hacen en este lugar, ganando las almas, él se convierte. Entonces, tiempo después de que él se convierte, este muchacho se entera de que va a haber una campaña evangelística. Evidentemente, estando allí dentro, él no tiene nada de dinero. Así es que lo único que tiene es un radio. Y entonces va al mercado negro de la cárcel, vende su radio y logra conseguir el dinero para comprar 2 entradas a la campaña evangelística. Alex, pero está preso, no va a salir. Es que no eran para él, eran para su hermana y para su sobrina las entradas. Estas muchachas invitaron a Cristo a su corazón en la campaña evangelística y hoy están viviendo para Cristo con todo su corazón. Escuchen esto, porque ahí no termina la historia. Este muchacho ya está hoy libre, salió de la cárcel y está viviendo para Cristo también con todo su corazón, pero hace un tiempo atrás él tuvo la oportunidad de compartir con algunas personas y contando toda esta historia, todo este testimonio, él le daba gracias a Dios de lo que Dios había hecho allí dentro al haberlo limpiado del vicio del alcohol. Ya me van a entender. Él comentaba, cuando compartía su testimonio, que la última vez que él se había detenido en el alcohol, había pasado 4 años en la cárcel. Gracias a Dios, yo no sé ustedes, pero gracias a Dios que existe el poder de Cristo para cambiar y limpiar las vidas. Porque si no, ninguno de nosotros estuviera aquí. Ninguno. Cuando menciono todo esto de las campañas o cualquier otra forma de ganar las almas, lo que ustedes y yo tenemos en mente es este proyecto, seguir ganando las almas. Y esto es aparte de todas las oportunidades que, por ejemplo, podemos tener aquí. Esta reunión debería ser una maravillosa herramienta para que ustedes puedan traer a todos los conocidos que tengan, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, todos, para que todos puedan escuchar el Evangelio, escuchen el mensaje de salvación y puedan ver ustedes el milagro de la salvación llevándose a cabo en la vida de todas estas personas. Podríamos empezar a ver este año muchas vidas rescatadas y ver a Cristo trabajando en la vida de todos ellos y seguir alcanzando más almas. Solo quiero decirles esto. Este mundo, muchachos, muchachas, señoras, señores, este mundo cada día está peor. ¿Sí? Cada día peor. Pero les tengo una maravillosa noticia. El tiempo de los milagros no ha terminado. ¿Sí? Todavía hoy ocurren milagros. Si ustedes y yo tomamos la decisión de seguir viviendo para Cristo, esto va a redundar en la salvación de muchas personas. El verdadero fruto, escuchen, es este que nació en el cielo, el amor de Dios Padre. Ese es el verdadero fruto.
Ese fruto que descendió del cielo se expresó a través de Jesucristo y Él lo reveló a través de Jesús de una forma infinita. Si ustedes tienen una duda acerca del amor de Dios, les voy a pedir nada más que hagan un ejercicio, porque dudar del amor de Dios es algo que van a hacer el resto de sus vidas como creyentes. O sea, habrán miles de momentos donde ustedes van a sentar a Dios en el banquillo de los acusados y van a someterlo a una acusación. Sí está claro, esto va a pasar muchas veces, pero cuando esto pase les voy a pedir un favor. Tómense en un minuto, ¿sí? Y vuelvan a ver a la cruz. Con cualquier duda, en cualquier momento que venga una duda acerca del amor de Dios, vuelvan a ver a la cruz. Y cuando ustedes vuelvan a ver a la cruz, les voy a decir lo que va a pasar. Se va a cancelar cualquier duda que ustedes tengan acerca del amor de Dios. Cuando ustedes tengan una duda, vuelvan a ver a Dios, a la cruz, y van a confirmar un detalle. Dios los ama. Nunca ha dejado de hacerlo. Y es un amor sin límites. Si hacen este ejercicio, su confianza en Dios se va a renovar. ¿Oyeron? Y van a llegar a una conclusión. Dios sabe lo que está haciendo, sin duda alguna. Ahora que Él está en el corazón, el fruto fundamental es el amor. Pero este amor es un amor concreto. A ver si logro cerrar la idea. ¿Sí? Ahora que hemos vuelto a nacer, el más importante fruto es el del amor. Pero no es un amor de sentimientos, apasionado, de ese amor que ustedes y yo conocemos. No. Es un amor muy concreto que va en una dirección muy concreta. ¿Cuál dirección, Alex? La que Dios ha planeado. ¿Y cuál es esa? Repito, no es un sentimiento, es una fuerza, es una vida, es un impulso que nos alienta a hacer todo lo que podamos para proyectar este amor a todas las personas con las que ustedes y yo nos vamos a cruzar en esta vida. ¿Sí? Empezó manifestándose a través del Padre para con el Hijo. Luego continuó a través del Hijo en nosotros. ¿Cómo? Transformando nuestra vida. A ver, no sé si lo estoy logrando. Ese amor que descendió del cielo y fue derramado en mi corazón, yo puedo confirmar que está allí porque mi vida cambió. ¿Sí está claro? ¿Sí? Este amor que ahora nosotros podemos, que estamos experimentando, este amor no solamente transformó mi vida, sino que hoy me impulsa a amarlo a Él de vuelta. ¿Se acuerdan aquella expresión que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero? Cuando yo veo toda esa transformación que Él está operando en mi vida, es inevitable responder, reaccionar, amándole. A ver, Alex, ¿cómo es esa reacción? ¿Saben cómo se llama la reacción? Se llama obediencia. ¿Sí está claro? Obedeciendo. Y luego, ese amor que transforma mi vida y que me lleva a amarlo a Él, necesariamente, naturalmente, se va a proyectar horizontalmente hacia todas las personas que nos rodean. Y esto que acabo de decir, es el propósito por el cual ustedes y yo hemos sido llamados a este proyecto. Proyectar el amor de Dios. ¿Sí? Y que este amor traiga fruto. Ok, bueno, logramos terminar por hoy. Vamos a orar para terminar. ¿Sí? Vamos a dar gracias. Padre, gracias.
Es maravilloso. Algunas veces no alcanzan las palabras para expresar lo que hay en nuestro corazón, la gratitud, el agradecimiento, la satisfacción, el descanso, todo lo que has hecho, todo lo que has traído, la paz que has traído a nuestras vidas desde aquel día. Todo este proceso, que en mi caso ya ha tomado 25 años, es en algunos momentos difícil de describir. Ha sido maravilloso. Ha sido una aventura desde el principio hasta este día. Y mi corazón está profundamente agradecido. Y estoy seguro que el de todos. Es maravilloso saber que hay un plan, que hay un proyecto y que ese proyecto incluye fruto. Más fruto, mucho fruto y fruto que permanezca. Es maravilloso entender que para eso fuimos llamados, para dar fruto, para proyectar ese amor que descendió del cielo y que ha cambiado nuestras vidas para siempre. Te ruego, por favor, que esto se convierta en un verdadero impulso en nuestra vida. Algo que nos lleve a tomar verdaderas resoluciones en el corazón, verdaderas decisiones que te permitan con toda libertad proyectar, manifestar de todas las formas posibles este amor en todas las direcciones posibles y con todas las personas con las que tengamos la oportunidad de hacerlo. Por favor, gracias por este tiempo. Te ruego por favor que lleves a cada uno, a cada familia, de regreso a casa con bien. Te ruego que mantengas nuestro corazón justamente en esta condición hasta la otra semana, en la cual tú vas a seguir edificando sobre nuestras vidas, seguir construyendo, seguirnos alentando, seguirnos impulsando en esta única dirección en la que debemos ir. Esta en la que podemos proyectar tu amor infinito. Por favor. Y no te olvides de seguir guardando, restaurando la vida y la salud de Doña Mari, guardando la vida de Claudio también, todas sus cosas, todos sus proyectos. Por favor, encárgate de todo esto hasta que puedas restaurar por completo todas las cosas. Te pedimos estas cosas y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno.